2 de enero de 1492. Las murallas de Granada, la última joya del Islam en la península ibérica, resplandecen bajo el sol invernal de Andalucía. En el exterior, un mar de acero y estandartes cristianos ondea con impaciencia. El aire, espeso por la tensión, transporta el eco metálico de las armaduras y el murmullo de miles de soldados que son testigos de la historia. No se trata de una batalla, sino de su final, el epílogo de una guerra que ha durado casi 800 años. Desde una de las puertas de la ciudad avanza una procesión sombría. Es Muhammad XII, conocido por los cristianos como Boabdil, el último emir de Granada. Se acerca a dos figuras a caballo que le esperan con una calma regia, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Con un gesto cargado de una derrota de siglos, Boabdil entrega las llaves de su ciudad. En ese instante, una era se derrumba y otra nace. Se sella un destino que no solo unificará un reino, sino que reconfigurará el mapa del mundo. Como pudo esta península, un mosaico de reinos enfrentados y culturas entrelazadas, convertirse en la cuna del primer imperio global? ¿Y cuál fue el precio de esa formidable transformación? Para comprender el alma de España, debemos retroceder en el tiempo, a una época en la que la propia idea de España era una quimera, a un momento en el que la península vivía bajo la sombra de un águila muy diferente, la de Roma. Durante más de 6 siglos, bajo el nombre de Hispania, la península fue una de las provincias más preciadas del Imperio Romano. Roma no solo trajo legiones y acueductos, trajo una lengua, el latín, que se convertiría en la madre de las lenguas romances, un sistema de leyes que unificó a las dispares tribus íberas y celtas, y, finalmente, una nueva fe, el cristianismo, que arraigó profundamente en el alma de su pueblo. Hispania dio a Roma emperadores como Trajano y Adriano, y filósofos como Séneca. Era una tierra próspera, un pilar del mundo romano. Pero los imperios, como los hombres, no son eternos. A principios del siglo V, cuando el poder de Roma se desmoronaba, oleadas de pueblos germánicos cruzaron los Pirineos. Vándalos, suevos y alanos arrasaron la península, pero fueron los visigodos quienes finalmente se impusieron, estableciendo un reino con capital en Toledo. Sin embargo, su dominio fue precario. Los reyes visigodos, convertidos al catolicismo, lucharon por imponer una autoridad centralizada sobre una nobleza levantisca y una población hispanorromana que nunca los aceptó del todo. Sus continuas disputas dinásticas, sus luchas de poder y sus traiciones internas crearon una fractura fatal en los cimientos de su reino, una debilidad que sus enemigos no tardarían en explotar. La oportunidad llegó en el año 711. Al otro lado del estrecho de Gibraltar, un nuevo y dinámico poder se había expandido desde los desiertos de Arabia, el califato omeya. Según la leyenda, una facción visigoda enfrentada al rey Rodrigo pidió ayuda a los ejércitos musulmanes del norte de África. Lo que quizás se concibió como una incursión limitada se convirtió en una invasión a gran escala. Un ejército de árabes y bereberes, bajo el mando de Tariq Incillad, cruzó el estrecho, y en la batalla de Guadalete, aniquiló al ejército visigodo y a su rey. El reino se desmoronó como un castillo de naipes. En menos de una década, casi toda la península, a la que llamaron Al-Ándalus, estaba bajo control musulmán. Fue un colapso tan rápido y completo que conmocionó al mundo cristiano. Para los conquistadores, era una tierra prometida, para los conquistados, el comienzo de una noche que duraría siglos. Sin embargo, Al-Ándalus no fue una tierra de oscuridad. Se convirtió en uno de los centros culturales y científicos más brillantes del mundo medieval. Bajo el emirato y posterior califato de Córdoba, la ciudad se transformó en la más grande y sofisticada de Europa, rivalizando con Constantinopla y Bagdad. Sus calles estaban pavimentadas e iluminadas, mientras que París y Londres eran poco más que aldeas embarradas. Se construyó la Gran Mezquita de Córdoba, una maravilla arquitectónica que dejaba sin aliento. Médicos, matemáticos y astrónomos andalusíes estaban siglos por delante de sus homólogos europeos. Preservaron y tradujeron los textos perdidos de la Grecia clásica, introduciendo a Aristóteles y Euclides de nuevo en Europa. En este crisol cultural floreció un periodo de relativa tolerancia conocido como la convivencia, donde cristianos, judíos y musulmanes coexistían, colaboraban, a veces, se enfrentaban. Los judíos, a menudo perseguidos en el resto de Europa, vivieron una edad de oro, produciendo pensadores de la talla de Maimónides. Los cristianos que permanecieron en territorio musulmán, los mozárabes, conservaron su fe y sus costumbres, aunque como ciudadanos de segunda clase. Este mundo, vibrante y complejo,
era el verdadero poder de la península, eclipsando a los pequeños y empobrecidos reinos cristianos que apenas sobrevivían en las montañas del norte. Porque no toda la península había caído. En las escarpadas montañas de Asturias, un noble visigodo llamado Pelayo se negó a someterse. En el año 722, en un lugar llamado Covadonga, su pequeño grupo de guerreros emboscó a una fuerza musulmana. Militarmente fue una escaramuza, pero simbólicamente fue un terremoto. Se convirtió en el mito fundacional de la Reconquista, la idea de que los reinos cristianos tenían el deber sagrado de recuperar la tierra perdida para la cristiandad. Desde este minúsculo embrión asturiano, y de otros focos de resistencia en los Pirineos, nacieron los reinos que definirían la historia de España, León, Castilla, Navarra, Aragón y Portugal. Durante siglos, su existencia fue una lucha desesperada por la supervivencia. Sus reyes no lideraban ejércitos gloriosos, sino bandas de guerreros endurecidos que vivían de la racia, incursiones rápidas en territorio andalusí para saquear y tomar esclavos, una táctica brutal que sus enemigos musulmanes también practicaban con igual ferocidad. La Reconquista no fue una cruzada continua y unificada. Fue un proceso lento, a menudo caótico, marcado tanto por la Guerra Santa como por el más puro pragmatismo político. Los reyes cristianos luchaban entre sí con la misma frecuencia con la que luchaban contra los musulmanes. Héroes como Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, se convirtieron en leyenda no solo por luchar por su rey castellano, sino también por servir como mercenario para emires musulmanes, demostrando que las lealtades eran fluidas y que el oro y el poder a menudo hablaban más alto que la fe. De igual manera, cuando el califato de Córdoba se fragmentó en el siglo XI en una multitud de pequeños reinos llamados taifas, estos a menudo buscaron alianzas con los reinos cristianos del norte para luchar contra sus rivales musulmanes, pagando cuantiosos tributos, o parias, que financiaron la expansión cristiana. La frontera era un espacio violento, pero también un lugar de intercambio constante, donde las ideas, el arte y la sangre se mezclaban inexorablemente. La península era un tablero de ajedrez geopolítico, y sus habitantes, piezas en un juego despiadado dictado por la ambición y la supervivencia, muy parecido a cómo una joven princesa francesa sería tratada siglos después como una mercancía para comprar la paz. Hacia el siglo XIII, un punto de inflexión crucial llegó en 1212 con la batalla de las Navas de Tolosa, donde una coalición de ejércitos de Castilla, Aragón y Navarra aplastó al poder de los almohades, los fanáticos religiosos que habían reunificado brevemente al andaluz. La victoria abrió las puertas de Andalucía a los castellanos, que en las décadas siguientes conquistaron ciudades emblemáticas como Córdoba y Sevilla. Para mediados del siglo XV, la Reconquista estaba casi completa. Solo el Emirato de Granada permanecía como un reino vasallo, un eco melancólico de la gloria pasada de Al-Ándalus. Fue entonces cuando se produjo la unión dinástica que lo cambiaría todo. En 1469, Isabel, heredera del poderoso trono de Castilla, y Fernando, heredero de la corona de Aragón, se casaron en secreto, sellando una alianza política que sentaría las bases para la creación de un nuevo y formidable poder en Europa. Su unión no solo estaba destinada a completar la conquista de la península, estaba destinada a proyectar su poder mucho más allá de sus costas, hacia un mundo nuevo y desconocido. Con la unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, las dos coronas más poderosas de la península se alinearon, no para fusionarse en un solo reino, sino para actuar con un propósito común. Su alianza fue una obra maestra de la diplomacia dinástica, un pacto que transformaría reinos rivales en el motor de una nación unificada. Los monarcas, conocidos como los Reyes Católicos, centraron su formidable energía en tres objetivos que definirían a la España moderna: la unificación territorial, la unificación religiosa y la expansión de su poder más allá del horizonte conocido. El año 1492 se convertiría en el Annus Mirabilis, el año de las maravillas, en el que estas tres ambiciones convergieron de forma dramática y fatídica. El primer objetivo se alcanzó en enero con la rendición de Granada. La Reconquista, el sueño de 800 años, había concluido. La cruz se alzaba sobre la Alhambra. Pero la victoria exigía un corolario brutal. Para Isabel y Fernando, una España unificada debía ser una España católica. Apenas 3 meses después de la caída de Granada, los reyes firmaron el Edicto de Granada, más conocido como el Decreto de la Alhambra. Con la frialdad de una transacción comercial, se decretó que la población judía de España, que había vivido en la península durante más de 1000 años, tenía 4 meses para convertirse al catolicismo o abandonar el reino para siempre, dejando atrás sus hogares, sus tierras y la mayor parte de su riqueza. Fue un acto de purga religiosa de una crueldad devastadora.
Decenas de miles de sefardíes, como se les conocía, eligieron el exilio, protagonizando un éxodo que privó a España de una de sus comunidades más educadas, dinámicas y financieramente expertas. Fue el sacrificio de una parte del alma de la península en el altar de la unidad doctrinal. Mientras la Inquisición española, establecida años antes para vigilar la ortodoxia de los conversos, intensificaba su labor, creando un clima de sospecha y miedo, un hombre esperaba pacientemente una audiencia con la reina. Era un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, un visionario obstinado con una idea que la mayoría consideraba una locura, llegar a las Indias Orientales navegando hacia el oeste. Rechazado por otras cortes europeas, Colón encontró en una España eufórica por la victoria la oportunidad que buscaba. Isabel, quizás en un acto de fe o en una apuesta audaz, accedió a financiar su improbable expedición. En agosto de 1492, 3 pequeñas carabelas zarparon del puerto de Palos, navegando hacia lo desconocido. Era una empresa desesperada, un regalo político a la corona que, sin que nadie lo supiera, cambiaría el destino no solo de España, sino de toda la humanidad. El 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana gritó «Tierra», desde el mástil de la Pinta. Colón no había llegado a Asia, sino a un nuevo mundo, un continente cuya existencia era desconocida para Europa. Este descubrimiento desató una era de exploración y conquista sin precedentes. Aventureros y soldados españoles, los conquistadores, se lanzaron a través del Atlántico en busca de gloria, oro y Dios. Hombres como Hernán Cortés, con apenas unos cientos de soldados, derrocaron al vasto y sofisticado imperio azteca en México. Francisco Pizarro, con una fuerza aún menor, capturó al emperador inca Atahualpa y sometió a su imperio en los Andes. Estas conquistas fueron de una audacia y una brutalidad asombrosas, posibles no solo por la superioridad del armamento español, sino también por las alianzas con pueblos indígenas subyugados y, sobre todo, por el arma más letal de todas, la enfermedad. La viruela, el sarampión y la gripe, traídas por los europeos, arrasaron las poblaciones nativas, que carecían de inmunidad, causando un colapso demográfico catastrófico. La niña reina de Inglaterra, Isabel de Francia, había sido una víctima individual de la diplomacia. Aquí, civilizaciones enteras fueron sacrificadas en el altar de la ambición imperial. De las minas de Potosí en Bolivia y de Zacatecas en México, ríos de plata y oro comenzaron a fluir hacia España en una cantidad nunca antes vista en la historia. Esta inmensa riqueza convirtió a España en la nación más poderosa de Europa. Financió ejércitos formidables, los famosos tercios, que dominaron los campos de batalla europeos durante más de un siglo. Permitió a sus monarcas proyectar su poder por todo el mundo, estableciendo un imperio en el que, literalmente, no se ponía el sol. La muerte de Isabel en 1504 y de Fernando en 1516 llevó al trono a su nieto, Carlos de Gante. Nacido y criado en Flandes, Carlos I de España heredó un imperio de una escala alucinante, España y sus posesiones americanas, los Países Bajos, el sur de Italia, Austria y poco después, fue elegido sacro emperador romano germánico como Carlos V. Su vida fue un esfuerzo titánico y agotador por gobernar estos dominios dispares, una lucha constante contra la Francia de Francisco, y el Imperio Otomano de Solimán el Magnífico y la marea creciente de la Reforma Protestante de Martín Lutero en Alemania. Como el rey loco de Francia, Carlos V vivió prisionero, pero su cárcel no era su mente, sino la inmensidad de sus responsabilidades, una carga que finalmente lo llevaría a abdicar, agotado. Legó sus posesiones alemanas a su hermano y el vasto imperio español a su hijo, Felipe II. Felipe, a diferencia de su padre Trotamundos, fue un monarca profundamente español, un rey burócrata que gobernó su imperio global desde un pequeño despacho en el monasterio Palacio del Escorial. Su reinado representó el apogeo del poder español. Se anexionó Portugal, derrotó a los turcos en la batalla de Lepanto en 1571 y su imperio alcanzó su máxima extensión. Sin embargo, su devoción fanática a la fe católica también lo arrastró a conflictos que acabarían por desangrar a su reino. El oro y la plata de las Américas, que parecían una bendición, se convirtieron en una maldición económica, provocando una inflación galopante que empobreció a la población y atrofiando el desarrollo de la industria local. ¿Para qué producir algo si se podía comprar con plata americana? La dependencia de esta riqueza exterior era un veneno lento. Además, los ideales de unidad religiosa llevaron a la expulsión de los moriscos, descendientes de musulmanes convertidos, a principios del siglo XVII, otro golpe demográfico y económico para regiones como Valencia y Aragón. El reinado de Felipe II estuvo dominado por guerras interminables.
La revuelta de los Países Bajos, de mayoría protestante, se convirtió en un atolladero de 80 años, un conflicto brutal y costosísimo que consumió hombres y dinero sin fin. Su intento de invadir Inglaterra, en represalia por el apoyo inglés a los rebeldes holandeses y los ataques de corsarios como Francis Drake, culminó en el desastre de la Armada Invencible en 1588, un golpe devastador tanto militar como psicológico. La España de los Habsburgo, como la corte francesa de Isabel de Valois, se consumía en sus propias intrigas y conflictos, sacrificando su futuro por la rigidez ideológica y la ambición desmedida. A pesar de todo, o quizás a causa de ello, este fue también el siglo de oro de la cultura española. En medio de la guerra y la crisis, florecieron la literatura de Miguel de Cervantes, cuya obra Don Quijote se convertiría en la primera novela moderna, el teatro de Lope de Vega y Calderón de la Barca, y la pintura de genios como Diego Velázquez, cuyos retratos capturaron la majestuosidad y la melancolía de la corte. Fue una felicidad breve y brillante, un destello de genio en un imperio que empezaba a declinar. El siglo XVII vio a España, bajo los reinados de los menos capaces Felipe III y Felipe IV, enredarse en la devastadora Guerra de los 30 años. La batalla de Rocroi en 1643, donde los hasta entonces invencibles tercios españoles fueron derrotados por los franceses, marcó el final simbólico de su supremacía militar. El tratado de paz que puso fin a la guerra en Europa, la Paz de Westfalia de 1648, confirmó el ascenso de Francia como la nueva potencia dominante. La gran época de España había terminado. Su muerte como poder hegemónico, como la de la joven reina de Inglaterra, fue un proceso lento y doloroso, un desvanecimiento que contrastaba con la espectacularidad de su ascenso. El sueño imperial forjado en 1492 se había convertido en una pesada carga. La Paz de Westfalia no solo confirmó el declive del poder español, dejó al imperio exhausto, sobrecargado y gobernado por el último y más trágico de sus Austries, Carlos II. Conocido como el hechizado, Carlos era el producto lamentable de generaciones de endogamia real. Su cuerpo frágil y su mente débil eran un reflejo macabro del estado de su reino, impotente, estéril y al borde del colapso. Su incapacidad para engendrar un heredero se convirtió en el problema más acuciante de la diplomacia europea. Durante años, las cortes de Europa maniobraron con la frialdad de los embajadores que negociaron la dote de Isabel de Francia, repartiéndose el imperio español como si fuera una propiedad a la venta. Cuando Carlos murió finalmente en 1700, su testamento desencadenó la tormenta que todos temían. Legó su imperio no al candidato austriaco de su familia, sino a Felipe de Anjou, nieto del poderoso Luis XIV de Francia, el Rey Sol. La posibilidad de una superpotencia franco-española que dominara el continente era inaceptable para el resto de Europa. El resultado fue la Guerra de Sucesión Española, un conflicto global que se libró durante más de una década en los campos de batalla de Italia, los Países Bajos y la propia península ibérica. Por primera vez, España se convirtió en el escenario de una guerra europea moderna, una guerra que también fue una guerra civil. La Corona de Aragón, temiendo el centralismo de los Borbones franceses, apoyó mayoritariamente al archiduque Carlos de Austria, mientras que Castilla se mantuvo leal a Felipe. La guerra terminó en un amargo punto muerto, formalizado por el Tratado de Utrecht en 1713. Felipe V fue reconocido como rey de España, estableciendo la dinastía Borbón que reina hasta hoy, pero el precio fue inmenso. España se vio obligada a ceder todas sus posesiones europeas restantes. Los Países Bajos españoles, Milán, Nápoles y Cerdeña pasaron a Austria. Y, lo que es más humillante, tuvo que entregar a su gran rival marítimo, Gran Bretaña, dos enclaves estratégicos, el Peñón de Gibraltar y la isla de Menorca. El vasto imperio europeo de los Habsburgo había sido desmantelado. Era un nuevo sacrificio en el altar de la diplomacia europea, y España salía del disminuida y mutilada. La llegada de los Borbones, sin embargo, trajo consigo un periodo de profunda reforma, una especie de renacimiento administrado desde arriba. Inspirados por el modelo absolutista centralizado de la Francia de Luis XIV, los nuevos reyes se propusieron modernizar un país que se había anquilosado. Impusieron los decretos de nueva planta, que abolieron las leyes e instituciones propias de los reinos de la Corona de Aragón, sometiéndolos a las leyes de Castilla. Fue un acto de castigo por su apoyo al bando perdedor, pero también un paso decisivo hacia la creación de un Estado español verdaderamente unificado y centralista, sembrando a su vez un resentimiento regional que perduraría durante siglos. Junto a esta centralización llegó el espíritu de la Ilustración, o la Ilustración. Bajo el reinado de Carlos III,
el máximo exponente del despotismo ilustrado en España, se promovieron la ciencia, la agricultura y el libre comercio. Se crearon sociedades económicas para difundir nuevos conocimientos, se reformaron las universidades y se embelleció Madrid para convertirla en una capital digna de una nación europea moderna. Parecía que España, después de un largo y oscuro invierno, estaba experimentando un nuevo florecimiento, una segunda oportunidad, tan prometedora y frágil como el breve y feliz segundo matrimonio de Isabel de Francia. Pero esta era de optimismo y reforma se vería truncada por una convulsión que sacudiría a toda Europa. En 1808, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, en la cima de su poder, vio a una España gobernada por el inepto Carlos IV y su intrigante hijo Fernando VII como un peón débil en su gran tablero de ajedrez europeo. Con el pretexto de invadir Portugal, Napoleón envió sus ejércitos a la península. Una vez dentro, se quitó la máscara. En una de las traiciones más cínicas de la historia, convocó a la familia real española a la ciudad francesa de Bayona y los obligó a ambos, padre e hijo, a abdicar, entregando la corona de España a su propio hermano, José Bonaparte. Fue un acto de arrogancia imperial que provocó una reacción de una furia sin precedentes. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó espontáneamente contra las tropas de ocupación francesas. La revuelta fue aplastada con una brutalidad salvaje, pero la chispa había prendido. Aquel levantamiento marcó el inicio de la Guerra de la Independencia, un conflicto de 6 años de una ferocidad inaudita. No fue solo una guerra de ejércitos, fue una guerra del pueblo. De ella nació una nueva táctica, la guerrilla, donde bandas de civiles armados acosaban sin piedad a las líneas de suministro francesas, convirtiendo la península en una pesadilla para el mejor ejército del mundo. El gran pintor Francisco de Goya inmortalizó los horrores de este conflicto en su serie de grabados Los desastres de la guerra, un testimonio sombrío del sufrimiento humano y la crueldad sin límites que consumió a España. Mientras la nación se desangraba, un grupo de liberales se reunió en la ciudad sitiada de Cádiz y, en 1812, redactó una de las constituciones más progresistas de su tiempo. Establecía la soberanía nacional, la separación de poderes y las libertades individuales, sentando las bases de la España moderna. Pero esta revolución liberal tuvo un profundo y trágico coste colateral. Con la metrópoli sumida en el caos, sus vastas colonias en América vieron su oportunidad. Una tras otra, desde Argentina hasta México, declararon su independencia. Para cuando la guerra en España terminó en 1814, el inmenso imperio americano, forjado durante 300 años, se había perdido para siempre. España, como la reina viuda que pierde a su segundo marido, se encontró de nuevo sola y despojada, esta vez de su estatus de potencia mundial. El regreso de Fernando VII, a quien el pueblo había apodado el Deseado, se convirtió en una amarga decepción. El rey abolió inmediatamente la Constitución de Cádiz y restauró el absolutismo, persiguiendo ferozmente a los liberales que habían luchado por su regreso. Su decisión de alterar la ley de sucesión para que su hija Isabel II pudiera reinar, en lugar de su hermano ultraconservador Carlos, sumió al país en casi un siglo de intermitentes guerras civiles, las guerras carlistas. Estas guerras se enfrentaron a dos Españas irreconciliables, una liberal, urbana y modernizadora contra otra rural, tradicionalista y fanáticamente católica. El siglo XIX fue un torbellino de golpes militares, pronunciamientos, gobiernos inestables, una efímera primera república y una profunda crisis de identidad. La nación estaba vuelta hacia adentro, consumida por sus propias divisiones. El golpe final llegó en 1898. En una guerra corta y humillante contra una nueva potencia emergente, Estados Unidos, España perdió los últimos vestigios de su imperio, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El desastre del 98 fue un trauma nacional que forzó a España a enfrentarse a su propia decadencia. A principios del siglo XX, el país era un polvorín de tensiones sociales y políticas. La proclamación de la Segunda República en 1931 fue un último y desesperado intento de construir una democracia moderna, pero las fracturas eran demasiado profundas. En 1936, el polvorín finalmente estalló, sumiendo a España en la catástrofe de la Guerra Civil, el capítulo más oscuro y fratricida de su larga y tumultuosa historia. El levantamiento militar de julio de 1936 contra el gobierno de la Segunda República no fue un golpe de Estado más en la tumultuosa historia de España, fue la fractura definitiva. La nación se partió en dos mitades irreconciliables, precipitando al país a una guerra civil de 3 años que se convertiría en uno de los conflictos más ideologizados y brutales del siglo XX.
De un lado estaban los republicanos, una compleja y a menudo dividida coalición de liberales, socialistas, comunistas y anarquistas, que luchaban por preservar la República Democrática y promover una revolución social. Del otro, el bando nacional, liderado por el general Francisco Franco, aglutinaba a militares conservadores, monárquicos, la Iglesia Católica y el Partido Fascista de la Falange, unidos en su objetivo de aplastar la izquierda y restaurar un orden tradicionalista y autoritario. La guerra se convirtió rápidamente en un asunto internacional, un prólogo de la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi y la Italia fascista intervinieron masivamente en apoyo de Franco, utilizando España como un campo de pruebas para sus nuevas armas y tácticas, como el bombardeo de terror sobre la ciudad vasca de Guernica, inmortalizado en la obra maestra de Picasso. La República, por su parte, recibió el apoyo de la Unión Soviética y de miles de voluntarios idealistas de todo el mundo que formaron las Brigadas Internacionales, viendo en España la primera línea de batalla contra el fascismo. El conflicto se libró con una ferocidad inenarrable. Fue una guerra de hermanos contra hermanos, donde el frente de batalla atravesaba no solo pueblos, sino también familias. Ambos bandos cometieron atrocidades terribles. Los paseos, ejecuciones sumarias sin juicio, se convirtieron en una práctica común en la retaguardia de ambas zonas. La guerra se cobró la vida de más de 500.000 de personas, no solo por los combates, sino también por el hambre, las enfermedades y la represión política. No hubo un sacrificio para sellar una alianza, como el de la niña reina Isabel de Francia. Esta vez, la nación entera fue sacrificada en el altar de ideologías antagónicas. En abril de 1939, con la caída de Madrid, la guerra terminó. Franco proclamó la victoria. La República había muerto, y con ella, la esperanza de una España democrática. Cientos de miles de republicanos se exiliaron, mientras que los que se quedaron se enfrentaron a una represión brutal. Comenzaba una larga y oscura noche. El régimen de Franco, que duraría casi 40 años, sumió a España en un silencio opresivo. Fue una dictadura personalista, católica y profundamente anticomunista. Se ilegalizaron todos los partidos políticos y sindicatos, excepto el oficial Movimiento Nacional. Se impuso una censura férrea sobre la prensa, el cine y la literatura, y se utilizó un sistema educativo adoctrinador para moldear a las nuevas generaciones. En este nuevo estado, la Iglesia Católica recuperó un poder inmenso, controlando la moral y la educación. Una de las obsesiones del régimen fue la imposición de una unidad nacional forzosa, suprimiendo violentamente las identidades y lenguas regionales, especialmente en Cataluña y el País Vasco. Durante los primeros años, conocidos como los años del hambre, España sufrió un aislamiento internacional y una pobreza extrema. Era una nación prisionera de sí misma, apartada del proyecto de reconstrucción democrática que estaba teniendo lugar en el resto de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a partir de la década de 1960, el régimen cambió de rumbo económico. Para evitar el colapso, Franco abrió el país al turismo masivo y a la inversión extranjera. El resultado fue el milagro económico español, un periodo de crecimiento espectacular que transformó a España de una sociedad agraria a un país industrializado. Este desarrollo creó una nueva y próspera clase media y expuso a millones de españoles a las libertades y estilos de vida europeos. Se produjo una extraña contradicción, una sociedad cada vez más moderna y abierta gobernada por una dictadura anacrónica y envejecida. Franco había planeado la continuación de su régimen designando como su sucesor a Juan Carlos de Borbón, nieto del último rey de España. Esperaba que el joven príncipe mantuviera intacta la estructura autoritaria. Pero la historia, una vez más, tomó un giro inesperado. Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, el rey Juan Carlos I no continuó la dictadura. En una transición cuidadosamente orquestada y llena de riesgos, utilizó los propios poderes que había heredado del sistema franquista para desmantelarlo desde dentro. Nombró primer ministro a Adolfo Suárez, un antiguo funcionario del régimen, y juntos lideraron un proceso modélico de reforma política. Se legalizaron los partidos políticos, incluido el Partido Comunista en un movimiento de enorme audacia, se proclamó una amnistía para los presos políticos y se convocaron las primeras elecciones libres en más de 40 años. El proceso culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, que establecía a España como una monarquía parlamentaria y reconocía la autonomía de sus regiones.
la nueva democracia, sin embargo, se enfrentó a una prueba de fuego el 23 de febrero de 1981, cuando un grupo de militares nostálgicos del franquismo, liderados por el teniente coronel Tejero, asaltó el Congreso de los Diputados en un intento de golpe de Estado. Durante unas horas de tensión insoportable, el futuro de España pendió de un hilo. Fue la intervención decisiva del rey, que apareció en televisión vestido con su uniforme de capitán general para condenar el golpe y ordenar a los militares que permanecieran en sus cuarteles, lo que salvó la democracia. En las décadas siguientes, la España democrática experimentó una transformación vertiginosa. Se integró plenamente en Europa, uniéndose a la OTAN en 1982 y a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, en 1986. Los fondos europeos y la nueva libertad impulsaron una modernización sin precedentes. La explosión cultural conocida como la movida madrileña simbolizó el espíritu de una nación que se liberaba de décadas de represión. Sin embargo, la historia no se borra fácilmente. La España moderna sigue enfrentándose a los fantasmas de su pasado. El modelo autonómico no ha resuelto las tensiones territoriales, con fuertes movimientos independentistas en Cataluña y el País Vasco, este último marcado durante décadas por la violencia del grupo terrorista ETA. La crisis económica de 2008 reabrió viejas heridas sociales. Y, sobre todo, la sociedad española sigue lidiando con la difícil gestión de la memoria histórica de la guerra civil y la dictadura, un debate doloroso sobre las fosas comunes, los símbolos del franquismo y la necesidad de cerrar heridas sin caer en el olvido. La historia de España es un relato de paradojas, una lucha perpetua entre la vocación de unidad y la realidad de su diversidad, entre el dogmatismo y la tolerancia, entre el aislamiento y la apertura al mundo. Su memoria, como la de la reina niña sacrificada por la razón de Estado, nos recuerda que detrás de los grandes relatos de imperios, guerras y tratados, existen profundas y a menudo dolorosas historias humanas. La búsqueda de una identidad común que abrace sus contradicciones es el viaje interminable de España, una nación forjada en los extremos, cuyo pasado complejo sigue resonando poderosamente en su presente.